La historia está llena de secretos. Secretos enterrados bajo arena, selvas y ruinas olvidadas. Pero algunas veces, un descubrimiento aparece y cambia absolutamente todo. Objetos imposibles, ciudades perdidas, túneles ocultos durante miles de años. Y lo más inquietante es que muchos de estos hallazgos fueron reales. Hoy, en Curiosidades 360, vamos a explorar 3 descubrimientos arqueológicos impactantes que quizás nunca escuchaste, pero que podrían reescribir partes enteras de la historia humana. Porque mientras más profundo excavan los arqueólogos, más misterioso parece nuestro pasado. Así que apaguen las luces, acomódense y prepárense para un viaje donde la realidad parece superar a la ficción. Porque el primer descubrimiento fue encontrado bajo una selva tan densa que durante siglos nadie imaginó lo que ocultaba. Parte 1. La ciudad que desapareció bajo la selva. Piensen en eso por un momento. Miles de personas viviendo en ciudades sofisticadas, en lugares donde hoy solo vemos selva interminable. ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿Guerras? ¿Enfermedades? ¿Colapsos ambientales? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo más inquietante es imaginar cuántas otras ciudades podrían seguir ocultas bajo nuestros pies. Porque quizás, mientras ustedes ven este video, existen pirámides, templos o incluso civilizaciones enteras esperando ser descubiertas. Y honestamente, eso hace que nuestro planeta se sienta mucho más misterioso. Ahora quiero que imaginen algo aún más perturbador. Imaginen vivir en una ciudad enorme, llena de templos y actividad, y luego desaparecer tan completamente que miles de años después nadie recuerde siquiera su existencia. Imaginen caminar durante horas entre árboles gigantes, humedad sofocante y sonidos extraños provenientes de la oscuridad de la selva. No hay caminos, no hay señales de civilización, solo naturaleza salvaje. Eso era exactamente lo que pensaban los exploradores durante décadas, hasta que una tecnología revolucionaria cambió todo. Los investigadores comenzaron a usar un sistema llamado LIDAR. Este método utiliza pulsos láser enviados desde el aire para ver a través de la vegetación. Y cuando los resultados aparecieron en las pantallas, los científicos quedaron completamente paralizados. Debajo de la selva existía algo enorme. No eran simples ruinas aisladas, eran ciudades enteras, kilómetros de caminos antiguos, pirámides ocultas, plazas gigantescas, canales de agua, terrazas agrícolas, todo enterrado bajo capas inmensas de vegetación. Era como si la naturaleza hubiera intentado borrar una civilización completa de la historia. Durante mucho tiempo, muchos expertos creían que ciertas regiones antiguas de América estaban escasamente pobladas. Pero este hallazgo destruyó esa idea. Las imágenes revelaban sociedades increíblemente organizadas y avanzadas. Y aquí viene lo más impresionante. Algunas de estas ciudades estaban conectadas entre sí mediante enormes redes de caminos elevados. Es casi como si la historia pudiera tragarse civilizaciones enteras. Y tal vez eso ya ocurrió más veces de las que creemos. Los arqueólogos explican que muchos de estos asentamientos poseían conocimientos avanzados de ingeniería, construían canales para controlar inundaciones, diseñaban estructuras alineadas con fenómenos astronómicos y organizaban enormes espacios urbanos en medio de territorios extremadamente difíciles. Esto cambia la forma en que entendemos el mundo antiguo, porque durante años, muchas personas imaginaron a las civilizaciones antiguas como grupos pequeños y limitados. Pero la realidad parece muy distinta. Cada nuevo descubrimiento demuestra que nuestros antepasados podían crear sistemas complejos, monumentos impresionantes y ciudades gigantescas, mucho antes de lo que muchos imaginaban. Y aquí aparece una pregunta fascinante. Si tantas estructuras permanecieron ocultas durante siglos, ¿qué otras cosas siguen enterradas? Tal vez bibliotecas antiguas, tal vez templos desconocidos, o quizá descubrimientos capaces de cambiar completamente nuestra versión de la historia. Porque la arqueología no solo estudia el pasado, también nos recuerda algo inquietante. La humanidad ha olvidado muchísimo más de lo que recuerda. Y justo cuando los investigadores intentaban comprender estas ciudades perdidas, otro hallazgo apareció, uno mucho más extraño, un objeto enterrado cuidadosamente, como si alguien hubiera querido esconderlo del mundo. Parte 2. El rostro de piedra que desconcertó a los expertos. En una excavación aparentemente normal,
Un grupo de arqueólogos trabajaba cerca de antiguos restos ceremoniales. El lugar no parecía extraordinario, solo tierra, fragmentos de cerámica y estructuras parcialmente destruidas por el tiempo. Pero entonces, uno de los trabajadores encontró algo duro bajo el suelo. Al principio pensaron que era una roca común, hasta que comenzaron a retirar la tierra lentamente, y apareció un rostro tallado en piedra, pero no era una escultura cualquiera. Tenía detalles tan precisos que parecía extrañamente real. Los ojos estaban profundamente marcados. La expresión parecía seria, casi inquietante, y las facciones tenían un nivel de detalle difícil de imaginar para una pieza tan antigua. Muchos arqueólogos quedaron impactados, porque la estatua no parecía una obra improvisada. Había sido creada por artistas extremadamente talentosos. Y lo más extraño, la escultura estaba enterrada boca abajo, como si alguien hubiera querido ocultarla deliberadamente. Eso generó múltiples teorías. Algunos investigadores creen que representaba a un gobernante importante. Otros piensan que pudo tratarse de una figura religiosa o espiritual. Pero también existe una teoría mucho más inquietante, que la estatua fue escondida durante un momento de crisis. Imaginen esto: una civilización enfrentando guerras, invasiones o caos interno. Y en medio del desastre, alguien decide enterrar cuidadosamente aquella figura antes de desaparecer, como si intentaran proteger algo sagrado, o quizá ocultar algo peligroso. Y aunque eso pueda sonar exagerado, la historia está llena de objetos enterrados intencionalmente. Objetos escondidos antes de conflictos, colapsos o eventos misteriosos. Lo fascinante es que cada descubrimiento arqueológico funciona como una especie de mensaje congelado en el tiempo. Mensajes dejados por personas que vivieron hace cientos o miles de años. Personas que amaron, temieron, lucharon y desaparecieron. A veces olvidamos eso. Miramos ruinas antiguas como simples piedras, pero detrás de cada objeto arqueológico hubo seres humanos reales. Y quizás por eso ciertos descubrimientos generan una sensación tan extraña, porque al observarlos, sentimos que el pasado todavía nos está observando también. Los investigadores estudiaron la piedra utilizada en la estatua y descubrieron que provenía de una región lejana. Eso significa que transportar aquella pieza debió requerir muchísimo esfuerzo. Nada de esto fue accidental. Cada detalle parecía tener un propósito, incluso el lugar exacto donde fue enterrada. Y aquí aparece otra pregunta inquietante: ¿cuántos objetos importantes siguen ocultos bajo tierra? Porque muchos descubrimientos arqueológicos suceden por accidente. Una construcción, una tormenta, un derrumbe inesperado. Y de pronto, aparece algo capaz de sobrevivir miles de años escondido en silencio. Es casi aterrador pensar en todo lo que aún no hemos encontrado, porque la historia humana no está completamente escrita. Todavía faltan páginas enteras, y el siguiente descubrimiento de este video podría ser uno de los más inquietantes de todos. Un túnel sellado durante siglos, que ocultaba algo que nadie esperaba encontrar. Parte 3. El túnel sellado durante siglos. El desierto parecía completamente silencioso. Solo viento, arena y ruinas consumidas lentamente por el tiempo. Durante años, arqueólogos habían investigado aquella antigua estructura subterránea, creyendo que ya no quedaba nada importante por descubrir. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Mientras analizaban una pared parcialmente destruida, uno de los investigadores notó algo extraño. Las piedras tenían una alineación demasiado perfecta, como si detrás existiera algo oculto. Después de horas retirando cuidadosamente capas de tierra y roca, apareció una abertura estrecha, oscura, profunda y completamente sellada desde hacía siglos. El aire que salió del interior era frío y pesado, como si aquel lugar hubiera permanecido dormido durante muchísimo tiempo. Los expertos avanzaron lentamente con luces y cámaras, y lo que encontraron al otro lado dejó al equipo sin palabras. Un túnel. Pero no un túnel común. Las paredes estaban talladas con una precisión impresionante. Símbolos extraños cubrían ciertas zonas de piedra. Algunas marcas parecían representar estrellas. Otras mostraban figuras humanas realizando ceremonias desconocidas. Y mientras más avanzaban, más inquietante se volvía el lugar, porque el túnel parecía haber sido diseñado con un propósito extremadamente importante. No era improvisado, no era simple. Era una construcción compleja realizada con conocimientos avanzados de ingeniería.
Y aquí viene lo más impresionante. Después de recorrer varios metros bajo tierra, los arqueólogos encontraron cámaras ocultas completamente intactas, objetos ceremoniales, herramientas antiguas, cerámicas perfectamente conservadas. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo permanecía en silencio absoluto, exactamente como había sido dejado cientos o incluso miles de años atrás. Imaginen lo que se siente abrir un lugar que ningún ser humano había visto durante generaciones enteras. Es casi como mirar directamente al pasado. Pero también había algo extraño. Muchos objetos parecían haber sido colocados cuidadosamente, no abandonados, no olvidados por accidente. Era como si quienes sellaron aquel túnel hubieran querido preservar algo importante, o esconderlo. Y entonces apareció otra sorpresa. Algunas zonas del túnel tenían sistemas de ventilación, increíblemente sofisticados para su época. Eso desconcertó a los expertos, porque demuestra que aquellas civilizaciones poseían conocimientos técnicos mucho más avanzados de lo que normalmente imaginamos. A veces pensamos que el mundo antiguo era primitivo, pero descubrimientos como este cuentan una historia muy diferente. Nuestros antepasados construían monumentos gigantescos, observaban el cielo con precisión sorprendente y desarrollaban sistemas arquitectónicos complejos sin tecnología moderna. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más misterioso se vuelve todo. Algunos arqueólogos creen que el túnel pudo utilizarse para rituales secretos. Otros piensan que funcionaba como refugio durante momentos de peligro. Pero existe una teoría particularmente inquietante, que el lugar fue sellado intencionalmente para proteger algo considerado sagrado o prohibido. Porque en muchas culturas antiguas existía la idea de espacios ocultos reservados, únicamente para ciertas personas, lugares donde se realizaban ceremonias, conocimientos especiales o rituales relacionados con la muerte y el más allá. Y honestamente, imaginar eso bajo tierra, en absoluta oscuridad, resulta perturbador. Piensen en las personas que construyeron aquel túnel. Trabajaron durante años bajo condiciones difíciles, tallaron piedra, transportaron materiales, diseñaron estructuras complejas. Todo para crear un lugar que después terminaría enterrado y olvidado. Y aún así, siglos más tarde, el túnel seguía esperando, silencioso, oculto, como un mensaje perdido atravesando el tiempo. Lo más fascinante de la arqueología es precisamente eso. Cada descubrimiento demuestra que el pasado nunca desaparece completamente. Permanece escondido, esperando el momento adecuado para volver a salir a la luz. Y lo que los investigadores descubrirían después haría que este túnel pareciera apenas el comienzo. Porque en otro lugar del mundo apareció algo imposible de ignorar: un enorme círculo de piedras, enterrado durante miles de años. Parte 4. El monumento olvidado bajo la tierra. Cuando pensamos en monumentos antiguos, normalmente imaginamos estructuras famosas que todos conocen: pirámides, templos, ciudades legendarias. Pero algunos de los descubrimientos más impactantes permanecieron ocultos durante milenios, y este es uno de ellos. Todo comenzó cuando investigadores estudiaban una región aparentemente normal. No había señales visibles de algo extraordinario, solo colinas cubiertas por vegetación y tierra acumulada durante siglos. Pero las imágenes obtenidas mediante exploraciones subterráneas revelaron algo increíble. Bajo la superficie existía una gigantesca estructura circular formada por enormes piedras, un monumento enterrado completamente. Y cuando comenzaron las excavaciones, el misterio creció aún más. Las piedras estaban organizadas con una precisión sorprendente. Algunas pesaban varias toneladas, y aún así habían sido colocadas cuidadosamente formando patrones específicos. Los arqueólogos quedaron desconcertados, porque mover bloques tan enormes sin maquinaria moderna habría requerido una organización impresionante. Piensen en eso: personas antiguas trabajando juntas durante años, quizá décadas, para construir algo gigantesco que después terminaría desapareciendo bajo tierra. Pero aquí llega la parte más extraña. El monumento parecía mucho más antiguo de lo esperado. Tan antiguo que algunos expertos creen que podría cambiar ciertas ideas sobre cuándo comenzaron las grandes construcciones humanas. Eso provocó intensos debates, porque si las fechas son correctas, significa que sociedades antiguas
desarrollaban proyectos monumentales, muchísimo antes de lo que imaginábamos. Y entonces aparece una pregunta fascinante. ¿Por qué construir algo tan enorme? Algunos investigadores creen que el lugar era utilizado para ceremonias religiosas. Otros piensan que funcionaba como centro social o astronómico, porque ciertas piedras parecen alinearse con movimientos del Sol y las estrellas. Eso no es casualidad. Muchísimas civilizaciones antiguas observaban el cielo constantemente. El movimiento de las estrellas marcaba estaciones, cosechas y rituales importantes. Pero lo verdaderamente inquietante es imaginar cuántos conocimientos antiguos pudieron perderse con el tiempo, porque muchas culturas desaparecieron antes de dejar registros escritos claros. Y aún así, lograron crear estructuras impresionantes capaces de sobrevivir miles de años. Es casi como si el pasado estuviera intentando decirnos algo que todavía no comprendemos completamente. Mientras avanzaban las excavaciones, los arqueólogos encontraron restos de herramientas y símbolos, tallados en algunas piedras. Algunos diseños eran extrañamente complejos, animales, figuras humanas, patrones geométricos. Todo parecía conectado a algún significado profundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa, porque ciertas partes del monumento fueron enterradas intencionalmente por quienes las construyeron. No colapsaron por accidente, no fueron destruidas por desastres naturales, fueron cubiertas deliberadamente, como si aquella civilización hubiera decidido ocultar su propia creación. Pero, ¿por qué? ¿Cambio de creencias? ¿Miedo? ¿Una amenaza desconocida? Nadie tiene respuestas definitivas, y quizás nunca las tengamos. Pero eso es precisamente lo fascinante. La arqueología no solo descubre objetos, descubre preguntas. Preguntas capaces de hacernos sentir pequeños frente al inmenso misterio de la historia humana. Porque incluso hoy, con toda nuestra tecnología, todavía existen muchísimas cosas que no entendemos sobre nuestros antepasados. Y mientras los investigadores intentaban descifrar el significado de aquel monumento, otro descubrimiento comenzó a generar teorías sorprendentes. Un antiguo objeto metálico, encontrado en un lugar donde aparentemente no debería existir. Parte 5. El objeto antiguo que nadie esperaba encontrar. Algunos descubrimientos arqueológicos son impresionantes, otros simplemente desconciertan, y este caso pertenece definitivamente al segundo grupo. Todo comenzó durante una excavación en una región donde anteriormente habían aparecido restos de antiguas civilizaciones. Los investigadores esperaban encontrar cerámicas, herramientas simples o fragmentos de construcciones antiguas. Nada fuera de lo normal. Pero entonces apareció algo extraño, un pequeño objeto metálico parcialmente cubierto por tierra endurecida. Al principio parecía insignificante. Sin embargo, cuando los arqueólogos comenzaron a limpiarlo cuidadosamente, notaron algo imposible de ignorar. El objeto tenía una fabricación extremadamente precisa, demasiado precisa. Sus formas geométricas parecían haber sido diseñadas con gran exactitud, y eso generó una enorme sorpresa, porque según el contexto arqueológico, aquel objeto debía tener una antigüedad considerable. Los expertos comenzaron inmediatamente a analizarlo. ¿Era realmente antiguo? ¿Había llegado allí por accidente? ¿Podía tratarse de contaminación moderna? Pero mientras más estudios realizaban, más misteriosa parecía la situación. Algunos especialistas creen que el objeto pudo formar parte de algún mecanismo antiguo. Otros piensan que simplemente demuestra que ciertas civilizaciones desarrollaron habilidades metalúrgicas mucho más avanzadas de lo que solemos imaginar. Y honestamente, esa posibilidad resulta fascinante, porque muchas veces subestimamos a las sociedades antiguas. Pensamos en ellas como pueblos limitados tecnológicamente. Pero la realidad histórica es muchísimo más compleja. Civilizaciones antiguas construyeron observatorios astronómicos, diseñaron sistemas hidráulicos avanzados, levantaron monumentos gigantescos y trabajaron metales con habilidades sorprendentes. Cada nuevo descubrimiento parece recordarnos la misma lección. El pasado era mucho más sofisticado de lo que creemos, pero lo que hizo famoso este hallazgo no fue solo el objeto, fue la reacción de las personas, porque rápidamente comenzaron teorías exageradas en Internet. Algunos afirmaban que el artefacto era imposible, otros hablaban de civilizaciones perdidas extremadamente avanzadas.
Incluso aparecieron historias completamente falsas relacionadas con extraterrestres y tecnologías misteriosas. Y aquí es importante detenernos un momento. La arqueología real no necesita inventar fantasías para ser fascinante. La verdadera historia humana ya es increíble por sí sola. Los expertos explicaron que, aunque el objeto es sorprendente, todavía se necesitan investigaciones cuidadosas para comprender exactamente su función y origen. Eso es lo que hace la ciencia. Analiza evidencias, compara datos y evita conclusiones apresuradas, porque muchas veces el misterio más interesante no está en inventar respuestas imposibles, sino en descubrir lentamente la verdad. Aún así, el hallazgo continúa generando preguntas. ¿Quién creó aquel objeto? ¿Cómo lo fabricaron? ¿Para qué servía? Y quizás lo más inquietante, ¿cuántos otros artefactos similares permanecen todavía enterrados? Piensen en todo lo que la humanidad ha perdido. Bibliotecas destruidas, ciudades olvidadas, conocimientos desaparecidos. La historia humana está llena de vacíos enormes. Y cada descubrimiento arqueológico es como una pequeña luz apareciendo en medio de la oscuridad del pasado. Pero todavía faltaba algo más. Porque el último descubrimiento de este video no solo sorprendió a los arqueólogos, también provocó preguntas sobre cuánto conocemos realmente. Acerca de las civilizaciones antiguas final, el pasado todavía nos observa. La arqueología no trata solamente de huesos antiguos o piedras enterradas. Trata sobre nosotros, sobre quiénes fuimos, sobre cuánto hemos olvidado y sobre los secretos que aún permanecen escondidos bajo la tierra o bajo el océano. Cada descubrimiento que vimos hoy nos deja la misma sensación inquietante. La historia humana está incompleta. Todavía existen ciudades perdidas, túneles sellados, monumentos ocultos, objetos que no comprendemos completamente. Y quizás en este mismo instante, algún arqueólogo en alguna parte del mundo está a punto de descubrir algo capaz de cambiar nuevamente nuestra visión del pasado. Porque cuanto más aprendemos sobre las civilizaciones antiguas, más entendemos que eran muchísimo más complejas, inteligentes y misteriosas de lo que imaginábamos. Y honestamente, eso hace que nuestro mundo se sienta mucho más fascinante. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuál de estos descubrimientos les impactó más? ¿La ciudad oculta bajo la selva? ¿El túnel sellado? ¿La tumba intacta? ¿O las ruinas sumergidas bajo el océano? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si disfrutaron este viaje lleno de misterios, historia y descubrimientos increíbles, suscríbanse a Curiosidades 360 para seguir explorando los secretos más fascinantes del planeta. Porque allá afuera, todavía existen muchísimas historias esperando salir de la oscuridad.